Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy presente en estas fechas tan cerca a la Navidad, como es el sorteo de la Lotería Nacional, su historia. Pues bien, queridos amigos, hoy vamos a hablar de esta tradición nuestra de jugar la lotería, especialmente en Navidad, y que según algunos pues tiene una antigüedad de 212 años, otros dicen 260 y tantos años, y la verdad es que es mucho más antigua si nos atenemos a considerar que la primera lotería fue fundada por el rey Carlos III a su llegada a España desde Nápoles. Vimos en el capítulo anterior, cuando hablamos de los belenes, que Carlos III trajo los belenes a España, y esa tradición, digamos que fue el promotor de esa tradición, pero también fue el promotor de la tradición de la Lotería Nacional. Y eso fue en el año 1763. Se sabe que en aquel año 1763, digamos que surgió aquella primera lotería, que entonces no se llamaba lotería, se llamaba Prósperos de Premios, y que, bueno, no tenía la magnificencia con la que se hace en la actualidad, y era más humilde, pero que todo el mundo pues quería participar porque había suculentos premios también en aquella época. Al principio no se hacía con bombos, se hacía con un saco donde metían, según algunos comunicados eran 90 bolas y otros dicen que 100, y se cogía a un niño, el cual se le tapaba los ojos, se le vendaba los ojos y le hacía que con los ojos tapados metiera la mano en un saco y sacara 5 bolas. Esas 5 bolas conformaban el número de aquel próspero de premios, aquella primer sorteo. Aquello se hizo públicamente y se celebró en la plaza de San Ildefonso, allí en Madrid, con lo cual pues todo tiene, no suena a que es una tradición bastante añeja. Pues desde entonces se vino haciendo este sorteo, e incluso, fíjense que incluso en la guerra civil eran tanto los aficionados a la lotería que el bando nacional celebró su lotería, y también el bando republicano también celebró la suya, con lo cual en la guerra civil se celebraron 2 sorteos de la Lotería Nacional. Pero la lotería, digamos, moderna, podemos decir que surgió en plena guerra de la independencia contra los franceses que estábamos sufriendo aquí en España. En el último reducto que tenían los franceses aquí en España, que fue que no podían conseguir, digamos, vencer, fue Cádiz. Cádiz se atrincheró allí entre sus muros y les dio mucho que hablar y mucho que pensar a los franceses. En ese escenario también se celebró allí la lotería digamos, la que conocemos hoy como Lotería Nacional, y fue un 18 de diciembre de 1812. Fíjense, fue el año en que nació la Pepa, aquella constitución, primera constitución española. El invento de esta lotería ya moderna se le atribuye al que fuera el ministro de las Indias, Ciriaco González Carvajal,
que fue quien instauró este sorteo y sus premios. Digamos, fue el inventor de la lotería moderna. Un billete de aquella lotería digamos primera, insisto en moderna porque ya no nos estamos remitiendo a Carlos III, aquella lotería moderna costaba 40 reales el billete y el premio era nada más y nada menos que de 8.000 reales, un pastón para aquella época. Hoy pues aquello se traduciría en poco dinero, serían como unos prácticamente 12 euros actuales, más o menos. Pero tendríamos que esperar hasta 1892, cuando se celebró el, digamos, ya más moderno sorteo de Navidad, que entonces se llamó el sorteo extraordinario de Navidad. Sobre el sorteo de Navidad hay una anécdota muy curiosa, y es que saben ustedes que cuando hablamos de la lotería casi siempre terminamos ahora con una coletilla, que es decir, que la suerte te acompañe. Pues esto de la suerte te acompañe a muchos no sonará, porque fue una casi parecida frase que se comentaba en la célebre película La Guerra de las Galaxias, aquella que se estrenaría un 7 de noviembre de 1977, y que yo precisamente fui al estreno allí en Madrid. Yo soy un forofo de La Guerra de las Galaxias, me encanta, disfruto mucho con La Guerra de las Galaxias, y hay una frase que dice: que la fuerza te acompañe. Bueno, pues aquí se utilizó esta coletilla para hacerlo de la lotería, es decir, que la suerte te acompañe. Es una curiosidad, como otras tantas que se dan en este tema. Ya volviendo a Málaga, decir que el primer despacho de lotería se estableció en las Eras de la Marina en el año 1902, y su propietario fue don Manuel Reyes, que también dio bastantes premios. Y el precio del billete se dice que fueron de 3 pesetas, y estaba autorizado, pues como no podía ser de otra manera, por don Alfonso XIII, el rey don Alfonso XIII, que era el que daba esas autorizaciones. Y otra curiosidad con respecto a la lotería aquí en Málaga es la que se daba cuando llegaba el día 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional. Estoy hablando ya después de la Guerra Civil, y más concretamente allá por los años 50, 60, incluso 70. Yo eso lo he vivido yo, lo he visto. Resulta de que en la Plaza de la Constitución, bueno, el día de la Lotería Nacional se congregaban muchísimos hombres con sus libretillas y sus bolígrafos para apuntar los números de la lotería. Pero ¿por qué se concentraban allí? Fíjense, en aquella época no había de nada, no había ni internet, bueno, internet mucho menos, pero no había ni siquiera una radio que tuvieran. Había algunos privilegiados que tenían una radio en su casa y podían escuchar el sorteo de la Lotería Nacional, que se retransmitía todos los años, pero eso no era el común de todos los malagueños. Había muchos malagueños que no poseen esta radio y por tanto no se enteraban hasta el día siguiente que saliera en algún periódico pues la lista de los premios. Pero saben ustedes que esa ilusión, esa ansiedad por saber si nos ha tocado la lotería, pues llevaba a que muchos se fueran allí a la Plaza de la Constitución, porque en uno de los balcones que da entrada al pasaje de Chinitas se colocaba una pizarra grande, y allí un hombre iba apuntando los premios más señalados, es decir, el primer premio, los dos, el segundo, los terceros, los cuartos, los quintos, etcétera, y lo iba apuntando allí, y se formaba, cada vez que salía
un premio, pues se formaba un revuelo allí entre la gente por si le habían tocado o no le habían tocado, y eso era la manera que tenían, digamos, nuestros padres de saber el número que había tocado en ese año. Hay una fotografía que aquí os la muestro, que se ve cómo era aquella situación. Hay muchas curiosidades sobre la lotería y sobre todo anécdotas que cada uno pues tendrá la suya, ha tenido la suya, y quieto. Y hay uno muy curioso que dio mucho que hablar, y fue de un señor que, bueno, pues malagueño, que lo estaba pasando mal y que soñó que iba a tocar el número de la Lotería Nacional, iba a ser el 55.566, es decir, 55566. Y este hombre pues inmediatamente salió a la calle a comprar ese número porque estaba convencidísimo de que iba a tocar. Tanto es así que, bueno, pues se recorrió todas las administraciones de lotería y en Málaga ese número no lo había. Una de las administraciones le dijo que donde únicamente podría conseguir ese número es yéndose a Madrid y en Correos, que es donde, digamos, estaba centrado todo aquello de la lotería, pues quieto, pues allí le venderían el billete. Pero este hombre llegó allí a Madrid y a partir de ahí hay dos versiones. Una fue de que este hombre compró pues todos los décimos que pudo y que luego cuando llegó el sorteo pues se quedó con dos palmos de narices porque no salió ese número. Y hay otra versión que dice que efectivamente salió ese número, pero que este hombre no consiguió comprar los billetes de lotería que él había soñado y por tanto no les tocó. Esto es raro, es a la persona que no haya soñado alguna vez con un número de lotería. Yo particularmente una vez soñé con uno y bueno, pues hice por encontrar el número. Al final encontré participaciones de aquel número en la iglesia de la Purísima de aquí de Málaga, y compré unas cuantas participaciones, y miren por dónde aquel año pues no salió ese número. O sea que no porque lo soñemos nos va a tocar. Así que eso es cuestión del subconsciente. Y bueno, no quiero hacer este vídeo tampoco muy largo, y hasta aquí nos quedamos. Solo desearos a todos ustedes que bueno, pues que si os tiene que tocar la lotería, que os toque, que viene muy bien. Pero sobre todo pidamos salud, que es de verdad lo más importante que nos puede tocar en este año que ya mismo comienza. Así que ya a partir de la semana que viene no mandaré personalmente los vídeos que os estoy mandando, y ya quien quiera entrar a ver estos vídeos pues tendrá que entrar en YouTube, suscribirse, y automáticamente lo reciben vosotros en vuestro móvil o en el ordenador. Deciros que si os ha gustado, como siempre os digo, le deis al dedito para arriba, el me gusta, y que si conocéis a alguien que estos temas malagueños le puedan interesar, pues que se lo paséis, porque seguramente os lo va a agradecer. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Mucha salud a todos.